know the light will pass and the dark will fall. The days we spend searching, sometimes finding. El Club del Comercio le da la bienvenida al libro de Francisco Tulande, La Paz, a un hilo de Caracas. Me está acompañando Francisco Tulande, el escritor del libro La Paz, de un hilo en Caracas. Muy buenas tardes y gracias por estar en Click. Pero antes de empezar, hablando de este libro, ¿por qué no hablamos de la vida personal de Francisco Tulande? ¿Qué tal? Un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, es una vida que yo defino como muy sencilla, es una vida, digamos, de reportero. La ilusión que tuve siempre cuando estudiaba era ser administrador de empresas, pero el tema no era fácil por razones de tipo económico, entonces aspiraba a trabajar de día y estudiar de noche administración de empresas. Sin embargo, mi primer puesto fue mensajero en una agencia de noticias y como me fui metiendo en el tema y terminé de periodista, así es la vida. Bueno, Francisco, ¿en qué momento decidió empezar a escribir? Bueno, digamos que yo estoy escribiendo noticias desde chiquito, desde que empecé en las comunicaciones. Antes era esos pelados que escribían cuenticos y poesía, siempre me gustó escribir. Luego en la profesión escribí kilómetros y kilómetros de textos, sobre todo en radio, noticias para leer, libretos de televisión. He trabajado, digamos, en medios impresos, en periódicos. Entonces uno escribe y escribe y escribe. Algún día dije, bueno, ya ha pasado una buena parte de mi vida, ¿por qué no comunicar de otra manera? Entonces decidí que no sea a través de la televisión, que no sea que me oigan, sino plasmarlo en un libro. Así fue como concebí En el lugar de los hechos, que es una historia de 5 crónicas que marcaron la vida del país y obviamente mi vida como colombiano y como periodista. Y ahora con la coyuntura de los diálogos de paz en Cuba, que el gobierno dice posiblemente se va a lograr ese sueño de los colombianos de 60 años de conflicto de que se ha superado, decidí escribirlo de Caracas y Tlaxcala porque es casi lo mismo, lo que ha cambiado son los muertos dolorosamente para este país, pero las circunstancias siguen, la injusticia social, la sevicia de la guerrilla en sus ataques, los civiles inocentes, el marco es el mismo, el deterioro para la economía. Entonces, en el propósito de que esto sea un aporte para que los colombianos sepan cómo se habla en un escenario de esos, cómo piensa un guerrillero, cómo piensa un negociador, qué tiene de intimidad y podamos construir, digamos, de cierta forma un escenario en el cual, si se logra la paz en Cuba, pues habríamos dado un paso muy importante del cual vamos a estar enterados. Me acompaña Miguel Tulande, hermano de Francisco Tulande. Muy buenas noches y gracias por estar en Click. Básicamente la primera pregunta que le quiero hacer, cuando ustedes eran pequeños, ¿se imaginó que ahorita Francisco iba a publicar un libro? Pues tanto como publicar un libro no me lo imaginaba, pero sí sabía que tenía mucho disposición para las letras, porque Pacho para la época ya escribía, era una persona que contaba cuentos, muchos cuentos, y ya escribía. Entonces no pensaba tanto como que llegara a escribir un libro, pero sí pensaba que teníamos mucha madera para escribir. ¿Por qué los colombianos no tienen un buen hábito de lectura? Yo creo que eso viene del principio desde la casa y desde la escuela, desde el colegio, que no le imponen a uno lo que es la lectura. A uno le enseñan a leer y ya para adelante mira a ver qué hace. Pero hoy en día ya los muchachos con las redes sociales y con eso pues están buscando mucho en sus computadores personales y digamos que lo pueden hacer, pero indudablemente que nos falta mucho leer. ¿Es muy difícil para un escritor hablar de estos temas tan complicados como lo hizo Francisco? Yo creo que con la experiencia que tiene Francisco, a raíz de su trabajo en radio, tiene muchas vivencias, tiene en su cabeza y tiene en su haber demasiadas vivencias con respecto a estos temas. Yo creo que la gente a veces le teme escribir al tema, pero indudablemente Francisco tiene la madera suficiente, tiene el conocimiento suficiente y yo creo que este libro va a dar mucho que hablar. Así va a ser. Por último, ¿por qué no invitamos a todos nuestros televidentes para que compren este libro y aprendan un poquito más sobre la problemática colombiana?
Pues Karen, te agradezco a ti y a Click, por supuesto. Quiero invitar a todos los colombianos a que se inmiscuyan un poquitico en la historia colombiana y por supuesto en lo que escribe Francisco, porque seguramente les va a quedar gustando y esperamos que finalmente con esos conceptos que él tiene y con los avances que está teniendo en este momento los diálogos, ojalá algún día podamos llegar a tener la paz. Muchísimas gracias, Miguel, y nosotros continuamos en el Club de Negocios y de Comercio con todo lo que está sucediendo en este evento. Me acompaña Antonio José Caballero. Muy buenas noches y gracias por estar en Click. ¿Es muy difícil para un colombiano hablar de estos temas como lo hizo Francisco Tulande? Es difícil hablar pues con objetividad extrema de la paz, porque la paz es difícil, si no, no habríamos hecho tantos intentos fallidos y hubiéramos tenido tantas desilusiones en Colombia como las hemos tenido. Pero yo pienso que es una palabra que algún día ya no será esquiva y habrá que hablar más en profundidad. Francisco aporta, estoy de acuerdo, un eslabón que se nos perdió, pero lo importante es que se lea bien, que se lea con profundidad y que se saquen de lo que pasó todos los errores, no para repetirlos, sino para no volverlos a cometer. En eso nos ha faltado, yo creo, profundidad en todos los procesos que ha habido en Colombia. Pero yo creo que es válido hablar de la paz, difícil, pero válido. Y por supuesto, todo lo que se haga en pro de la paz está autorizado. ¿En Colombia hay libertad de expresión? Sí, yo creo que en Colombia hay libertad de expresión. Por lo menos a mí no me ha pasado nunca, yo hablo por mi experiencia propia. No creo, a mí nunca más nadie me ha dicho no ponga esto, ponga lo otro, no se puede hablar de esto, hable de lo otro, jamás. Espero que a los colegas, a mis compañeros y a todo el mundo les pase lo mismo y que no han tenido pues la oportunidad de ser víctimas de la represión periodística. ¿Cuántos libros se lee José Gregorio al mes? Bueno, yo no podría decir una cifra exacta, pero tengo que leer muchísimo. No necesariamente libros completos, porque sabemos muy bien que hay libros que exigen la lectura desde la primera página hasta la última, como por ejemplo una novela. Y yo leo bastantes novelas, pero hay otros que son de consulta, en donde uno simplemente tiene que consultar en un momento determinado una página, por ejemplo, para escribir una columna o por ejemplo, para ilustrar una cierta información. Yo soy autor de libros también y en ese sentido las fuentes de quien está escribiendo, especialmente como es mi caso, en temas jurídicos tienen que ser múltiples. Entonces yo no puedo decir una cantidad de libros que lea al mes porque leo muchísimo, pero no necesariamente todos los libros completos. ¿Y por qué no invitamos a la gente para que se culturice y lea sobre temas muy importantes como lo es la problemática colombiana? Sí, esa invitación es muy importante y la hago sobre esta base. Quien lee, aprende a escribir. Quien lee, también sabe hablar. Quien lee, guarda en la mente una serie de conceptos que quizá cuando se utilizan otros medios son un poco difusos y volátiles y como que se pierden. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en este evento de Francisco Tulande. Me acompaña William Vinasco, bienvenido a Click y gracias por estar con nosotros. Pero para empezar, ¿por qué no me habla un poquito de los hábitos de lectura de los colombianos? Pues el promedio dice que cada colombiano está muy lejos de leer siquiera un libro anual. El promedio que existe es muy bajito en relación con Latinoamérica y en ese orden de ideas yo creo que esta cultura tiene que cultivarse a partir de quienes hoy por hoy tienen acceso a lo que es realmente leer, disfrutar, compartir lecturas como La Paz de un hilo en Caracas. Bueno, ¿cuántos libros se lee William Vinasco al mes? Yo creo que no alcanzo a leerme 2 o 3 libros, cuando soy devorador de libros desde muy pequeño. Hoy por hoy la profesión me lleva a leer mucho, pero a leer mucho lo que tiene que ver con mi trabajo, que es la narración deportiva, que lo que es con el periodismo, con el programa mío de todas las mañanas,
Leo mucho también sobre crecimiento personal, porque el programa nuestro de la mañana habla de crecimiento personal. Y en ese orden de ideas, pues, he estado siempre muy ligado a las lecturas. Esta clase de libros, como el de Francisco Tulande, muestra la realidad de Colombia. ¿Para un lector le sirve mucho? Yo creo que todo lo que hable de nuestro país, y más si es escrito por un periodista como Francisco, tiene que necesariamente generar inquietudes. Y yo creo que la experiencia que ha tenido Francisco en los medios de comunicación nos permite concluir que estamos frente a un profesional objetivo, claro, un ideólogo y un profesional de las comunicaciones que tiene que generar de todas maneras inquietud en los colombianos. Yo no tengo la fortuna de leer todavía La Paz de Un hilo en Caracas, pero lo voy a hacer, desde esta misma noche arrancó. ¿Y por qué no invitamos a todos nuestros televidentes para que lean este libro y para que tomen el hábito de la lectura? A mí me parece que aquello de la historia secreta ya crea una serie de sugestiones y de inquietudes que nos invitan a disfrutar de La Paz de Un hilo en Caracas, de Francisco Tulande. Como les digo, no lo he leído, pero conozco su autor, conozco su dedicación y su visión profunda por un periodismo imparcial e investigativo. Por eso les invito para que ustedes tengan oportunidad de acceder a una publicación de esta naturaleza. Estoy seguro que nos sorprenderemos más de uno. Muchísimas gracias, William, y nosotros continuamos en el evento. Recuerden que Click está en los mejores eventos de la capital. Y para finalizar nuestro programa de hoy, estamos con Horacio Serpa. Muy buenas noches y gracias por estar en Click. Es muy difícil para los periodistas y para todo el mundo leer esta clase de crónicas. Pues qué interesante que se escriban, qué interesante que las personas que han trabajado en asuntos como los relacionados en la búsqueda de la paz cuenten sus memorias y expresen además criterios que van a servir para que quienes ahora estamos en el interés de encontrar la paz podamos saber, y me refiero a los ciudadanos en general, cuál es el camino más apropiado para alcanzarla. ¿Es muy importante la lectura en los colombianos? Claro, supremamente importante, porque estos son testimonios serios, responsables, que se escriben en el propósito de ser útiles, de que sirvan, pero además son lecturas muy amenas. Me imagino que estas crónicas y estas opiniones de Francisco Tulande son muy simpáticas y muy divertidas y además muy aleccionadoras, hay que leerlas. ¿Cuántos libros se lee al mes, Horacio Serpa? Bueno, generalmente leo al mes varios libros, 3 o 4 libros. A veces cuando estamos en campaña política, ninguno. ¿Por qué? Porque vive uno ocupado permanentemente en las reuniones, etcétera. Y lo que yo más extraño es la lectura, pero siempre, absolutamente siempre, en los últimos 40 o 50 años de mi vida, antes de dormirme, a la hora que sea, así sea tarde y haya llegado de una fiesta, siempre leo, siempre aparto un ratico para leer. ¿Cuál es su libro favorito y cuál le recomienda a todos los colombianos? No, yo les recomiendo a los colombianos leer de todo. Hay que leer de todo. Eso no es cierto que uno tiene que leer determinadas cosas. ¿Por qué? Porque lo importante es leer, es formarse. Yo le digo a la juventud, a mis alumnos, a los hijos, lean, lean. Es lo más importante para la formación y además es supremamente divertido. ¿Qué leo yo? Leo historia, me encanta la historia. Leo mucho de política, por supuesto. Trato de estar muy al tanto de los fenómenos internacionales. Leo bastantes libros que ilustran sobre las nuevas realidades del mundo. Eso me fascina. Autobiografías me encantan. Y bueno, pues vivo leyendo documentos, temas sobre la pobreza, por ejemplo, cómo superarla, cómo eliminarla. Pero
pero me encanta la historia. Para finalizar, ¿por qué no invitamos a todos los colombianos para que tomen el hábito de la lectura? Es lo mejor, es lo más divertido, lo más formador, es la mejor manera de ocupar el tiempo y me atrevo a dar un consejo, hay que leer de todo, ya lo dije, pero si ustedes están leyendo y encuentran la lectura aburrida, cambien de libro, eso no tiene ningún inconveniente, uno puede dejar de leer un libro y seguir con otro. Además, mire, hay un mito de que uno no puede leer sin un libro y hasta que no lo termine no empieza el otro, etcétera. No, esto hay que sacarle gusto. No puede leer 2 o 3 libros al tiempo, por supuesto. Y hay que leer es lo que le gusta a uno, no lo que le mandan, lo que le dicen los demás, porque entonces uno abandona el hábito de la lectura. La lectura se llega porque le gusta. A unos les gusta ir al cine, a mí me gusta leer. A unos les gusta ver televisión, a mí me gusta leer. Tengo la seguridad de que yo me divierto más que los que van al cine y que los que ven televisión. Muchísimas gracias, doctor Horacio Serpa, y nosotros continuamos en este evento. Los invito a que no se pierdan nuestros programas. Recuerda que Click abre tu mundo, abre tu mente. I know the light will pass.